Vamos hoy día a estudiar lo que son la clasificación de las PPRs, pero específicamente vamos a ir a lo que es Kennedy y Applegate. Ya hemos dicho que este tipo de clasificación, en todo caso, tiene ciertas características para ser universalmente aceptado. ¿Ya por qué? Porque nosotros podemos ver directamente el modelo y vamos a determinar qué tipo de arco es. Podemos diferenciar entre qué tipo de prótesis puede tener nuestro paciente, dento o mucosoportada, ¿ya? Y además que puede servir de guía para el diseño de una futura PPR. Entonces, Kennedy en el año 1925 directamente hizo la clasificación de una manera simple, pero siendo simple ha sido aceptado por encima de otros autores que hicieron diferentes tipos de clasificaciones. Ya, entonces esta es una clasificación bastante simple, pero también va a ser en todo caso la que mejor se adapta a las condiciones de lo que es un diagnóstico y un tratamiento. Entonces la clase uno nos ha dicho que va a ser desdentado bilateral posterior. Ya tenemos la clase 2 es desdentado unilateral posterior. Tenemos una clase 3 nos dice que es desdentado unilateral, pero con un pilar o remanente más posterior. Clase 4 nos dice que es desdentado anterior, ¿ya? Y Applegate en el año 1959-60 hace una complementación a lo que es en este caso las cuatro clases de Kennedy. Es una clase 5 y una clase 6. Ya nos dice, por ejemplo, que en una clase 5 tiene remanentes, muy pocos remanentes posteriores, como están viendo acá. En una clase 6 muy pocos remanentes en la parte anterior. ¿Ya? Entonces, Applegate no solamente hace esa complementación, también hace, en este caso, lo que van a hacer las reglas de Applegate, conocidas así, que van a ser 8. Aquí, por ejemplo, vamos a resumir lo que hace Applegate en el año 1960, ¿ya? Y vamos a ir complementando con la actualización. Vamos a desarrollarlo en todo caso, lo que son cada una de estas reglas, complementadas con lo que es la actualización de Quintero Ramírez. Entonces nosotros tenemos como regla uno nos dice que todos los modelos que nosotros vamos a hacer en la clasificación debe ser después de hacer las extracciones respectivas. Ya, o sea, nosotros no podemos clasificar si existe, por ejemplo, restos radiculares dentro de lo que es la arcada y poder hacer una clasificación. No. Entonces, en la regla uno se resume en extracciones. Primero extracciones y después clasificamos. 2 nos dice la regla número 2 la ausencia de un tercer molar. ¿Ya qué pasa si existe una ausencia de un tercer molar? Y nos dice, nosotros vamos a utilizar esta regla, en todo caso, vamos a, si nosotros no vamos a utilizar el tercer molar, entonces no lo ponemos dentro de la clasificación. Ya, la regla 3 nos dice, si usamos el tercer molar, entra dentro de la clasificación. La regla 4 nos dice que existe cuando existe una ausencia del segundo molar y no la vamos a reemplazar, entonces nosotros no ponemos dentro de la clasificación. La regla 5 es la más importante y nos da lo que es la clase uno 2 3 4 ¿ya? Entonces nos dice que es la zona más posterior. La regla 6 son las zonas adicionales a esta clase, se llaman también subclases o modificaciones. La regla 7 nos dice que la extensión de la modificación no interesa, o sea, si le falte un solo diente o le puedan faltar 5 o 6 dientes, entonces no existe, digamos, una diferencia entre cuál va a ser la primera modificación o la segunda modificación. La regla 8 nos dice que no admite modificaciones. En este caso específicamente se refiere a lo que es la clase 4. De aprender a clasificar un caso clínico, es importante conocer cómo evolucionó este sistema de clasificación. En el año 1925, el doctor Edward Kennedy desarrolla la clasificación de los pacientes parcialmente edéntulos.
El objetivo era que todos los odontólogos hablaran el mismo idioma al describir un caso clínico. Años más tarde, aproximadamente en el año 1959-1960, Applegate observó que existían algunas situaciones que podían generar dudas. Por eso se estableció las 8 reglas que indican cuándo y cómo debemos aplicar correctamente a la clasificación de Kennedy. Años más tarde, generándose todo tipo de polémicas y en algunos casos existían que no entraban dentro de estas reglas o no estaban muy claras, el profesor Alfredo Quintero Ramírez en el año 2000 propone una actualización con fines didácticos. Su propuesta nos facilita el aprendizaje mediante un sistema auditivo y lógico. Anteriormente solo era visual, ¿ya? Entonces ahora se vuelve auditivo, permitiendo identificar la clase sin depender únicamente de la observación visual del modelo. En este curso utilizaremos la clasificación de Kennedy, aplicaremos las reglas de Applegate y finalmente vamos a incorporar la actualización propuesta por el profesor Alfredo Quintero Ramírez para que este proceso de clasificación sea más sencillo aún todavía. En esta actualización que hace el profesor Quintero Ramírez, uno de los primeros parámetros para que sea más simple esta clasificación de Kennedy, nos dice que antes de clasificar un caso, debemos conocer la ubicación exacta de cada diente. Para ello vamos a utilizar el sistema FDI, la nomenclatura FDI o también llamado dígito 2, que es el más empleado a nivel mundial. Cada diente permanente se identifica con 2 números. El primer número indica el número del cuadrante y el segundo número indica la posición de qué diente estamos hablando, ¿ya? El primer número hemos dicho que es el cuadrante, por lo tanto cuadrante 1 corresponde al maxilar superior derecho, el cuadrante 2 corresponde al maxilar superior izquierdo, el cuadrante 3 corresponde a la mandíbula izquierda, el cuadrante 4 corresponde a la mandíbula derecha. El segundo número indica qué número de diente. Tenemos de 1 al 8, incisivo central 1, incisivo lateral 2, canino 3, primer premolar 4, segundo premolar 5, primer molar 6, segundo molar 7, tercer molar 8. Por ejemplo, cuando hablamos de la pieza 11 o 1-1, corresponde al incisivo central superior del lado derecho, porque está en el primer cuadrante. Si hablo de la pieza 24, estoy hablando del primer premolar superior, pero del lado izquierdo, porque ya hemos pasado al cuadrante 2. Y así sucesivamente. 36, por ejemplo, estamos hablando del primer molar inferior del lado izquierdo, siendo 6 la pieza, el primer molar, ¿no? Y 3, en este caso el cuadrante 3, que es el lado inferior izquierdo, primer molar inferior izquierdo. Dominar esta numeración es indispensable para todos nosotros, porque en las siguientes clases solo utilizaremos estos números para identificar las zonas edéntulas y aplicarlas correctamente. Esta actualización de Quintero Ramírez no solamente hace este tipo de aclaración, ¿ya? Entonces, fíjense acá, nosotros con los cuadrantes ya vamos a saber en todo caso que nosotros vamos a tener acá en el superior 2 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, izquierdo, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso nos hace ver en todo caso que se puede dividir tanto el maxilar como la mandíbula, ¿no? Entonces vamos a tener en acá, por ejemplo, han habido problemas en la clasificación de Kennedy. La clasificación de Kennedy, al ser en este caso visual, cuando veíamos así, entonces estábamos hablando de una clase 1, pero en este caso ustedes acá pueden ver que también sigue siendo una clase 1, pero abarca muchos más dientes, ¿no? Antes nos decían que solamente desdentado posterior, pero
Cuando se presentaban este tipo de cosas, aquí como este tipo de presentación, por ejemplo, ya teníamos problemas para clasificar. ¿Qué clase es? Decíamos, ¿no? Entonces, dentro de la actualización, en todo caso, ya se habla de todo este tipo de cambios que existen, ¿no? Entonces, ahora podemos decir que esto sigue siendo una clase uno, al igual que esta otra, o solamente cuando faltará molares simplemente, ¿ya? Dentro de esta clasificación, nosotros también podemos ver diferentes tipos de clase uno y clase uno, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, eso nos hace ver de que en todo caso nosotros vamos a tener diferentes tipos de clasificación, ¿ya? Bien, seguimos. Entonces, esta actualización de la clasificación de CLENDI, hemos dicho que en todo caso vamos a utilizar la numeración de la FDI, ¿no? En que consiste, en este caso, por ejemplo, esta es una clase uno que viene desde lo que es la pieza 13 como limitante 13 y aquí vamos a tener como limitante 26. Entonces sería clase uno, ¿no? Con limitantes 13, 26. Este sigue siendo una clase uno, pero su limitante va a ser 13 y la pieza 15. Entonces, fíjense, pero sigue siendo una clase uno, ¿no? Aquí tenemos otra clase uno. Tenemos como limitante la pieza 26, ¿no? Una sola pieza. De ambos lados va a llegar, en este caso, lo que va a hacer, ¿no? La parte desdentada bilateral. Entonces, con eso nosotros podemos decir que la FDI ya nos sirve para orientarnos. Aquí tenemos una clase 2, ya desdentado unilateral posterior. Clase 2, limitación 24, lo vamos a llamar. ¿Ya? Tenemos ahí la misma clasificación, la misma clase. Clase 2, limitación 14, o perdón, 13. ¿Ya? Esta otra también es clase 2, límite 13. ¿Ya? Entonces, fíjense, uno se puede imaginar normalmente que esta es una clase 2 de tipo clásica, pero tenemos también este tipo de casos en la cual va a ir hasta lo que es la pieza 13. Pero acá nos hace notar, dentro de lo que son las aclaraciones de Quintero Ramírez, que existe en este caso el nombre de unilateral cuando está en un solo lado y dos cuando está en ambos lados se llama bilateral. ¿Ya? Entonces aquí entra lo que es en este caso una aclaración que nos dice unilateral y que también puede ser bilateral cuando pasa la línea media. Bien, vamos a nosotros ver de una manera rápida las mismas reglas de Applegate, pero ya con la actualización de lo que va a hacer Quintero Ramírez. Nos dice que la clasificación se debe hacer después de y no antes de realizar cualquier tipo de extracción. ¿Ya? La regla número 2, ¿qué nos dice? Si falta un tercer molar y no se va a reemplazar, no se le considera dentro de la clasificación. La actualización nos dice hoy en día, por sobre todo cuando se utiliza criterios clínicos, que prácticamente cuando se pierde un tercer molar, normalmente nosotros no reemplazamos esa pieza, ¿ya? Pero antes, a ojo cerrado, podríamos decir, en todo caso, con la clasificación de Kennedy, de que sí, ahí, por ejemplo, aquí tendríamos una clase uno. Hoy en día podemos decir, anular esto con la regla número 2 y prácticamente podríamos decir que es una clase 2. Entonces, se aplica la regla 2 siempre y cuando está
el segundo molar. Entonces a esto nosotros le llamamos ahora 2 a 7. ¿Ya? Regla número 3 nos dice, cuando existe un tercer molar y va a ser usado como pilar, entonces nosotros lo ponemos dentro de la clasificación. ¿Ya? ¿Cuál es un concepto de pilar? Cuando puede cumplir alguna de estas funciones: retención, estabilidad o soporte. O soporte, estabilidad y retención. Cualquiera de esos. Fíjense aquí: retención, soporte y estabilidad. Entonces, cuando es así, entonces nosotros llamamos que es una pieza pilar. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se lo considera dentro de la clasificación. Entonces, automáticamente nosotros, cuando falta un segundo molar, nos vamos a preguntar, ¿es necesario? Ya en la actualidad y con, en este caso, criterio clínico, nosotros también la pensamos para poder reponer, en este caso, la pieza número 7, o sea, los segundos molares. Y se aplica esta regla número 4 siempre y cuando el primer molar se encuentre presente. Por eso se dice regla 4 cuando existe la pieza número 6, un primer molar. La regla número 5 es la más importante. Es el área desdentada más posterior será que la que determine la clasificación. ¿Ya? Entonces, esa es la regla más importante. Regla número 5, pero las aclaraciones. Cuando no tengo zona dentada posterior, ¿no? Entonces la clasificación la da el pilar más posterior. Fíjense, en este caso, por ejemplo, ambos lados tenemos edentación, pero el pilar más posterior es el que da la clase. Ahora, cuando existe igualdad ya en piezas pilares, aquí por ejemplo estamos viendo, ¿no? El segundo molar, aquí segundo molar, entonces aquí no tenemos en todo caso cuál puede ser más posterior, entonces vamos a tomar en este caso el cuadrante inferior, cuadrante uno, cuadrante 2, entonces el cuadrante uno va a ser el que gana, ¿no? Entonces, la regla número 6, las áreas distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase. Esta área distinta va a ser, en este caso, la que determina primero la clase y después, en este caso, las modificaciones. Clase 3 límite 25-28, modificación uno con límite 16-24. La regla número 7 nos dice que no importa la zona de extensión, ya, no importa aquí cuántas tengamos o cuántos dientes hayan salido, entonces todo lo que no sea clase se vuelve modificaciones. La regla número 8 nos dice exclusivamente para lo que es en este caso la clase 4 vamos a tener que no tiene modificación. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son las reglas, unas características generales de esto y las aclaraciones correspondientes a lo que va a ser en este caso nuestra clasificación y además lo que son las reglas de Applegate. Bien, esta sería la primera parte. Vamos a ingresar otra vez al mismo link para seguir con lo que es en este caso la parte de los ejercicios.